Consideración de la proposición de ley 4/14 presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Los Verdes. El debate se desarrollará con sujeción a lo establecido en el artículo 113 y 151 de nuestro reglamento. Al no haberse realizado o recibido manifestación de criterio del Gobierno, comenzamos directamente con las intervenciones de los grupos parlamentarios. A continuación, se abrirá un turno a favor y otro en contra de la proposición. Cada grupo podrá intervenir en el turno que solicite por tiempo máximo de 15 minutos. Finalmente, si algún grupo no hubiese hecho uso de la palabra, podrá fijar posición por tiempo máximo de 10 minutos. Iniciamos el turno a favor. ¿Qué grupos parlamentarios van a intervenir? ¿A favor? Izquierda Unida. Perdón, Izquierda Unida. Partido Socialista. Tiene la palabra, por tanto, el señor Ruiz López, en representación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Los Verdes. Por un tiempo máximo de 15 minutos. Muy feliz. Muchas gracias, niña. Descanses. Ya te contaré. Gracias, señor presidente. En principio, saludar a los invitados que aguantan a estas horas de la noche en la tribuna, trabajadores de grandes superficies y miembros del Sindicato de Comercio de Comisiones Obreras y también algún empresario de pequeño comercio. El objetivo de esta proposición de ley es la defensa del pequeño y mediano comercio y del empleo en el sector, defendiendo los intereses de la mayoría social del mismo, que son las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y los trabajadores, corregir las desigualdades entre los distintos formatos y preservar el modelo tradicional de comercio. Creemos que las grandes superficies deben asumir las externalidades negativas que producen por el formato comercial y que afectan a la vida colectiva, ordenación del territorio, medio ambiente, infraestructuras públicas, al tejido y actividades de los núcleos urbanos y que no asumen los correspondientes costes económicos y sociales y ambientales. Señorías, para que no haya dudas respecto a la posición de Izquierda Unida en relación con las grandes superficies, quiero aclarar que lo que estamos en contra es de las políticas del Partido Popular en favor de las grandes superficies y en contra de los trabajadores de las pequeñas y también grandes superficies, que no es lo mismo que estar en contra de las grandes superficies. El pequeño y mediano comercio en nuestra comunidad es el gran olvidado. Hasta la fecha, tanto el Gobierno central como el autonómico están aplicando leyes que no han beneficiado en nada a las pymes comerciales y, si cabe, lo que han hecho es asfixiarlas aún mucho más. La política económica de recortes y austeridad que viene practicando el Gobierno central y el autonómico está teniendo un impacto negativo en el sector comercial y, más concretamente, en el pequeño comercio. Una política comercial diseñada para beneficio de las grandes superficies sin tener en cuenta a los de menor tamaño, que ya acarrean suficientes dificultades con la contención del consumo, la restricción al crédito y los problemas de liquidez, entre otras trabas a las que diariamente se vienen enfrentando. El comercio en nuestra comunidad es uno de los sectores claves sobre los que se sostiene la economía madrileña, no solo por su aportación al Producto Interior Bruto, sino por su importancia como elemento vertebrador con capacidad de revitalizar, impulsar y dinamizar la vida social y económica de nuestros municipios y ciudades. Precisamente el tipo de formato comercial llamado de proximidad satisface unas necesidades vitales para los ciudadanos, cumpliendo una función no solo económica,
sino también social y urbanística. Todos conocemos la mala situación que tiene el comercio de proximidad, pero todo no es atribuible a la crisis. La mala política comercial de este Gobierno ha contribuido a esta situación. Es así de claro y de duro. Los impulsores de estas políticas saben, o deberían saber, que la demanda interna, las rentas disponibles y el poder adquisitivo de los hogares españoles están cayendo y van a seguir cayendo, afectando muy negativamente al sector comercial minorista en su conjunto. Miren, señorías, el sector comercial minorista es un sector dual. Por un lado, está compuesto por una gran mayoría social de pequeñas y muy pequeñas empresas, trabajadores y trabajadoras en régimen de autónomos, economía social y cooperativismo y el trabajo asalariado. Y por otro, una atomización de unas pocas grandes empresas, grupos económicos y multinacionales con un gran poder económico de mercado, lo que en resumen significa poder político. Pero esta atomización es muy intensa. La última encuesta anual de comercio publicada por el Instituto Nacional de Estadística del pasado diciembre refleja que a nivel nacional las grandes empresas comerciales con 250 trabajadores o más representan el 0,1% del sector. Sin embargo, concentran el 30,1% del total de la cifra de negocios. Es decir, para las pymes comerciales en España, que suponen el 99,9% del total de las empresas, queda un 69% del total de la facturación. En nuestra comunidad, el comercio, al igual que el resto de España, está participado por distintos formatos. La diferencia estriba en la densidad comercial por 1.000 habitantes, que en nuestra comunidad está en el 10,7, siendo la media de España el 12,9, Cataluña el 13,1, Valencia 13,1 y Andalucía el 13,6. Esta densidad nos sitúa en la cola de todas las comunidades autónomas, según fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Por contraposición, somos la comunidad que más metros cuadrados tenemos en grandes centros comerciales y también la segunda de más implantación de gran formato. Y a estos es precisamente hacia donde han ido dirigidas todas sus políticas. La justificación en la que se ha basado han sido los beneficios que aportaría al consumidor esta concentración de oferta. Y nada más lejos, señorías, porque esta proliferación de grandes centros comerciales ha conllevado el cierre de muchos centros y comercios de proximidad. Las grandes superficies han alterado el modelo urbanístico mediterráneo que caracteriza el comercio minorista como estructura de proximidad para la atención de las necesidades de los consumidores, sobre todo aquellos más débiles como son los mayores que no tienen recursos para desplazarse a los grandes centros a realizar sus compras. Tampoco las grandes superficies aportan al desarrollo sostenible, lo mismo que los pequeños comercios, ni la crisis les afecta por igual. Y además existen grandes diferencias entre las pymes y las grandes superficies, principalmente diferencias fiscales. La carga fiscal sobre las grandes empresas existentes en España está muy por debajo de la media europea. También el tratamiento político e institucional y, desde luego, desde el punto de vista competitivo. Por otro lado, no es cierto que las grandes superficies son generadoras de empleo y menos de empleo de calidad, como se ha podido comprobar. Ajuste de plantillas, contratos precarios, cero en conciliación de la vida laboral y familiar, y ustedes no han tenido en cuenta que esto sabiendo que más del 56% del sector del comercio son mujeres. Las políticas liberalizadoras del Gobierno de la Comunidad en esta materia, a fecha de hoy, no han generado nada de lo que nos han vendido, sino todo lo contrario. Incluso para estas grandes superficies comerciales que también han visto cómo han perdido el 7,9% de sus locales comerciales, por encima incluso de la media española. En la Comunidad de Madrid, desde el año 2008,
han desaparecido más de 50.000 empresas. La creación de nuevas empresas es muy inferior y menos sólida a las desaparecidas y no cubren ni mucho menos el entramado anterior que venían cubriendo las que han desaparecido. En nuestra comunidad, la destrucción de oferta comercial es continua. A pesar de que el Gobierno nos abruma con datos maquillados, no hace falta estadísticas. Basta con pasear por nuestra ciudad, por los pueblos y barrios, para constatar el gran deterioro que una política comercial no consensuada, no meditada y dirigida a unos pocos está dañando a las ciudades y barrios, en consecuencia, al ciudadano. Tengo que decir, además, y a pesar de que ustedes en alguna ocasión nos dicen que todo lo basamos en los presupuestos, que precisamente, señorías, el esfuerzo de cualquier gobierno respecto no solo a la industria, sino al sector que ha generado más Producto Interior Bruto en nuestra comunidad, como es el comercio, se mida por el desempeño presupuestario dirigido a impulsar políticas. Y si en ese empeño presupuestario no invierten nada o casi nada, en este caso en el comercio madrileño, permítanme que les diga que ya pueden ustedes maquillar datos, decir que invierten y que hacen esto y aquello cuando la realidad evidente es todo lo contrario. Señorías, cuando el comercio de cercanía está agonizando, cuando no existe ningún plan específico para el pequeño comercio, ni de fomento, ni de nuevas tecnologías, ni de inversión, cuando ninguna de sus leyes ha sido consensuada con los agentes implicados y que además ha perjudicado a las pymes y favorecido a las grandes distribuidoras y grandes centros comerciales, no podemos decir que este Gobierno regional haya apostado por nuestro comercio. Estas medidas que ustedes han tomado no buscaban beneficiar a las pymes, como dicen ustedes, ni a la mayoría social del sector o a los trabajadores que precarizan más sus condiciones horarias. Lo que se pretendía con esta medida es responder ante la presión e intereses de las grandes superficies y grandes empresas. Por eso hablan ustedes de que el sector comercial es el más liberalizado y el que menos trabas burocráticas tiene. Sin embargo, no dan respuesta cuando se les pregunta cómo está la situación del pequeño comercio o qué medidas han tomado ustedes para evitar el cierre de tantos y tantos negocios. Es decir, señorías, el pequeño y mediano comercio en nuestra comunidad está seriamente afectado por sus políticas comerciales y desprotegido. Y es hora de que ustedes recapaciten, porque con su liberalismo han roto el equilibrio entre formatos, favoreciendo un trasvase no solo de ventas de un formato a otro, sino también de rentas. Sus medidas liberalizadoras les están llevando a la miseria. Es hora de apostar por nuestro comercio de verdad, y nada más sencillo que escuchar a las asociaciones de comerciantes, a todos y no solo a una parte, para probar que no están de acuerdo con ninguna de sus leyes. Que las pymes comerciales dejen de ser el patito feo de sus políticas. El impuesto a grandes superficies minoristas, objeto de esta proposición de ley, es una herramienta que debe contemplarse porque ayudaría a nuestras pymes comerciales. Además, las comunidades autónomas tienen competencias para establecer este tipo de tributos amparadas por la Constitución española y el Estatuto de la Comunidad, en este caso de Madrid. De hecho, ya se está aplicando el impuesto en otras comunidades: Cataluña, Asturias, Aragón, Canarias, Navarra y, como proyecto de ley, en Murcia e Islas Baleares. Algunas de estas comunidades gobernadas por ustedes. En cuanto a la naturaleza del impuesto, se trataría de un impuesto propio de la Comunidad de Madrid, impuesto que, como ya he mencionado antes, está vigente en otras comunidades y es de carácter directo y de naturaleza extrafiscal. Directo porque se aplicará directamente sobre la superficie manifiesta. Es progresivo porque el tipo medio que soporta el establecimiento
es mayor cuanto mayor es su tamaño. Y es extrafiscal porque la recaudación del impuesto se destinará a financiar un plan integral de fomento del comercio interior de la Comunidad de Madrid y a su naturaleza extrafiscal lo convierte en un impuesto verde. Y es finalista porque no pretendemos recaudar por recaudar. Lo que queremos es que lo recaudado se destine íntegramente al pequeño comercio madrileño. Además, este impuesto tiene plenas garantías constitucionales. Precisamente por la seguridad jurídica, el Tribunal Constitucional ha dotado al impuesto sobre los impactos medioambientales de las grandes superficies minoristas porque sirve para compensar externalidades negativas. Al tener un carácter finalista, implicaría el trasvase de rentas y, por lo tanto, produciría un efecto compensatorio ante una situación de desigualdad estructural, favoreciendo, por lo tanto, la competencia real existente entre los grandes centros comerciales y el pequeño y mediano comercio. Termino diciendo que tampoco repercutiría en el consumidor. Las grandes superficies saben que en un entorno de caída de la demanda no deben subir los precios porque perderían competitividad. Tampoco los costes salariales porque estos ya han sido reducidos desde el año 2008 en más de un 10,24%. Por tanto, señorías, las cosas se pueden cambiar. Eso sí, hay que tener voluntad política para ello. Nosotros pretendemos que esta proposición de ley sea una herramienta al servicio del pequeño y mediano comercio, de la ciudadanía en general. Y si el impuesto a grandes superficies está implantado en otras comunidades y funciona sin problemas, ¿por qué no en la Comunidad de Madrid? Señorías, desde mi grupo consideramos que esta proposición de ley debe ser tomada en consideración. Creemos que es una oportunidad que tiene este Gobierno para dinamizar, modernizar, potenciar y apoyar a nuestro comercio de proximidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría.